Seguramente, después de ver la serie Stranger Things, todos nos preguntamos si existe la posibilidad de tener los poderes que tienen los niños en dicha serie, en especial la protagonista Eleven. Puede sonar un poco extraño, pero es posible. Si bien de momento la telepatía no está comprobada, no son pocas las personas que están interesadas en demostrar que existe. Y uno de los métodos más usados para comprobar esta teoría es el experimento Ganzfeld. Y en el video de hoy te vamos a contar qué es y cómo va a revolucionar el mundo. El experimento Ganzfeld, o también conocido como efecto Ganzfeld, consiste en hacer que una persona se encuentre en una situación de privación sensorial a fin de conseguir que sea más sensible hacia lo que alguien le trata de decir sin articular palabra. Esto suena un poco difícil de entender, pero conozcamos más sobre este tema. El experimento Ganzfeld es una técnica utilizada en parapsicología para comprobar la existencia de la telepatía y experiencias extrasensoriales. La premisa detrás de esta idea es que para conseguir observar un fenómeno telepático en condiciones experimentales es necesaria la privación de los sentidos del sujeto experimental, facilitándole la recepción de información proveniente de otras fuentes, generalmente imágenes. Quienes aplican este experimento afirman que cuando uno está expuesto a un campo de estimulación uniforme y no estructurado, como puede ser ver la negrura y escuchar un sonido constante, como lo es la estática de la televisión, el cerebro responde amplificando el ruido neuronal con tal de encontrar señales visuales y auditivas faltantes. Desde una perspectiva parapsicológica, esto sería lo que permitiría captar señales telepáticas de otras personas, aunque también podría dar como resultado alucinaciones visuales y auditivas. Este peculiar experimento ha ganado popularidad en los últimos años, ya que estudia más a fondo la telepatía. Pero lo que muchos no saben es que este experimento es bastante antiguo, y quien comenzó con todo esto fue el psicólogo alemán Wolfgang Metzger en la década de 1930. Metzger es considerado una de las figuras más importantes de la psicología de la Gestalt, corriente que surgió en Alemania a principios del siglo pasado. Él mismo sugirió que cuando las personas observaban un campo de visión sin rasgos distintivos, eran capaces de ver cosas que no estaban allí realmente. Pese a tratarse de un experimento bastante interesante, es importante mencionar que no son pocos los estudiosos que señalan que esta técnica carece de la más mínima fiabilidad debido a la falta de preparación de los sujetos a las condiciones que tiene el espacio usado. Y naturalmente, el hecho de que el estudio de la telepatía forma parte del mundo esotérico, por mucho que se intente estudiar desde una perspectiva de la psicología experimental. Ahora bien, vamos a contarte cómo fue que surgió todo este fenómeno. Desde tiempos inmemorables, el ser humano ha querido saber si existe la telepatía. El poder transmitir palabras, imágenes o incluso sentimientos a través de nuestra mente sin necesidad de decir ni una sola palabra es algo que atrae por su misterio, pero también por lo funcional que sería poder hablar con alguien sin que los demás se den cuenta. Se cree que los primeros estudios sobre la percepción sensorial y las experiencias extrasensoriales los realizó el ya mencionado psicólogo Wolfgang Metzger en los años 30, y quien planteó la posibilidad de que el ser humano fuera capaz de alcanzar estos estados bajo ciertas condiciones de privación sensorial. Reduciendo la percepción de estímulos físicos, se podría conseguir que una persona captara el pensamiento de otra sin necesidad de hablar. Varias décadas más tarde, en los años 70, se realizaron los primeros experimentos formales sobre esta cuestión bajo la supervisión del parapsicólogo estadounidense Charles Honorton.
interesado en analizar los sueños y descubrir si existe la telepatía. El poder transmitir palabras, imágenes o incluso sentimientos a través de nuestra mente sin necesidad de decir ni una sola palabra es algo que atrae por su misterio, pero también por lo funcional que sería poder hablar con alguien sin que los demás se den cuenta. Se cree que los primeros estudios sobre la percepción sensorial y las experiencias extrasensoriales los realizó el ya mencionado psicólogo Wolfgang Metzer en los años 30, quien planteó la posibilidad de que el ser humano fuera capaz de alcanzar estos estados bajo ciertas condiciones de privación sensorial. Varias décadas más tarde, en los años 70, se realizaron los primeros experimentos formales sobre esta cuestión bajo la supervisión del parapsicólogo estadounidense Charles Honorton, interesado en analizar los sueños y descubrir si existía la telepatía. Para alcanzar sus objetivos, Honorton hizo uso del efecto Gansel, privando y limitando los sentidos de sus sujetos experimentales. Los experimentos sobre telepatía de Honorton comenzaron en 1974 en diferentes laboratorios, orientados todos ellos en comprobar la existencia de la percepción extrasensorial independientemente del entorno en el que se realizara. Este conjunto de experimentos fueron realizados por varios años, continuando hasta el 2004. El propio Honorton presentó en 1982 un artículo a la convención anual de la Asociación Parapsicológica que confirmaba haber tenido una tasa de éxito del 35%, demostrando la existencia de las experiencias extrasensoriales. Sin embargo, al ser presentados estos datos, el psicólogo Ray Heeman señaló una serie de fallos que se dieron durante los experimentos, lo cual habría contribuido a que se alteraran los resultados. Tanto Honorton como Heeman estudiaron estos resultados por separado con el objetivo de realizar un análisis más profundo. Al cabo de poco tiempo se confirmó lo que Heeman había dicho, lo cual evidenció la necesidad de aplicar controles más estrictos durante la realización de estos experimentos parapsicológicos. A pesar de que se continuó con los estudios para demostrar la existencia de la telepatía, no se ha comprobado ni obtenido pruebas fehacientes de que este fenómeno parapsíquico exista. De hecho, algunos de los resultados obtenidos eran inconclusos o fueron criticados por la falta de rigurosidad en los experimentos. El objetivo principal del efecto Gansel es comprobar la existencia de la percepción extrasensorial. Con tal de conseguirlo, es necesario contar con una serie de requisitos. El primero de ellos es contar con una habitación totalmente vacía, completamente insonorizada y oscura. En algunos casos se puede contar con una luz roja encendida, pero los otros dos requisitos antes mencionados deben cumplirse sin objeciones. Se puede contar con un sillón o cama cómoda para que el sujeto pueda acostarse. El experimento comienza cubriendo los ojos del sujeto a fin de impedir que pueda ver. En muchos casos, esta fase comienza agarrando una pelota de ping-pong, partiéndola por la mitad y colocando cada fragmento sobre los ojos del participante, aunque este paso se puede hacer de forma más profesional tomando unas gafas especiales o usando un antifaz. Posteriormente, se le colocan unos audífonos al sujeto en donde escuchará un ruido suave y continuo, sin interferencias. Este sonido debe aislarlo del posible ruido accidental que hagan los demás implicados en el experimento durante su estancia en la habitación. La realización del experimento suele contar con 3 personas: el receptor, el emisor, quien se ubicará en otro espacio o lejos del receptor, y el investigador, que se encargará de revisar y monitorear los resultados. Una vez teniendo todos estos pasos, se puede proceder al experimento.
En la primera fase, los sentidos del receptor serán limitados durante unos 15 o 30 minutos. El objetivo es lograr que el participante consiga alcanzar un estado de relajación, pero sin dormirse. En la segunda fase, el sujeto ya está totalmente relajado, pero debe asegurar que no se encuentre dormido. Para evitar esto, se le debe hablar ya sea por los audífonos o acercándonos y preguntándole si está dormido. Esto se debe hacer de la forma menos disruptiva posible. En la tercera fase, el emisor comenzará a ver imágenes, ya sea en una pantalla o teniendo unas fotos que le habrá dado el investigador, y tratará de enviarlas telepáticamente al receptor. El investigador grabará las reacciones que se estén dando durante este momento. Al acabar el bombardeo telepático, el receptor deberá identificar cuáles fueron las imágenes que le envió el emisor. El investigador dispondrá de unos señuelos con el fin de confirmar si el experimento ha tenido éxito. Nuestro cerebro es una máquina que siempre que no padezca lesiones ni enfermedades, funciona de manera muy eficiente. Pese a ello, este órgano puede ser engañado con relativa facilidad, y el ejemplo perfecto de ello son las ilusiones ópticas. Aunque en un principio el efecto Ganzfeld fue concebido para demostrar la existencia de la telepatía, parece ser que sirve para demostrar un fenómeno que bien podríamos considerar contrario, el de poder hackear el cerebro. Con el experimento Ganzfeld podemos conseguir que una persona se sienta confundida, vivir la situación en la que se encuentra como muy extraña y perturbadora, sin necesidad de recurrir al consumo de sustancias químicas de ningún tipo, tan solo usando la privación sensorial, algo que lo demostraron los youtubers de Scam Nation en un video de su canal de YouTube. Estos creadores de contenido crearon una situación de privación sensorial valiéndose de algunos objetos domésticos comunes como cinta adhesiva, una cuerda, hojas de papel, algodones y otros elementos. Para conseguir anular los ruidos del entorno, usaron unos auriculares por los que se oía ruido blanco de una grabación colgada en la propia plataforma de visionado de videos, reproduciéndose sin pausa por lo menos 30 minutos y sirviendo para cancelar el ruido de la habitación. Notaron los efectos pasados entre 10 y 30 minutos, asegurando ver como flores de colores parecidas a cuando uno se frota los ojos fuerte. Y después empezaron a ver formas como dinosaurios, medusas e incluso llegó un momento en el que vieron algo parecido al ojo de Sauron de la saga del Señor de los Anillos. También tuvieron alucinaciones auditivas, oyendo gritos y risas. Gracias a elementos de ir por casa, los chicos de Scam Nation lograron crear una atmósfera similar a la que se daba en los experimentos de Honorton, replicando también lo mismo que sucede en los tanques de aislamiento sensorial. No solo los chicos de Scam Nation hicieron este experimento, también se realizó en el local de Consoni dentro del marco de Gauirekia, el experimento Ganzfeld por parte de Macarena Shepherd. En este caso, 33 personas formaron parte de esta experiencia extrasensorial. Esta acción tenía como objetivo generar una nueva realidad a partir de la habitada. Para ello, se dio protagonismo al espacio-tiempo en el que transcurre la experiencia y creando sonidos que manipulados mínimamente pueden generar nuevas historias. En la secuencia se escuchaban sonidos de personas que pasean, sillas que se arrastran, ropa que se sacude, alguien barriendo, un goteo al fondo. La grabación binaural creaba un espacio tan real que automáticamente ponía a los participantes en alerta. Para llevar a cabo este experimento, se basaron en estudios científicos que defienden que cualquier información recibida a través de uno de nuestros sentidos conecta con el resto de ellos para completar la información.
Hasta el día de hoy no se tuvieron resultados certeros sobre este experimento, pero si de algo estamos seguros es que es el comienzo de algo mucho más importante que puede desafiar las normas físicas, logrando que la telepatía sea un factor importante en la vida de los seres humanos.